conversar qué es lo que pasa con el codo. El codo es una estructura que por varios motivos prefiero revisar más que nada con resonancia magnética porque es donde mejor vamos a ver la lesión de la estructura. Y vamos a partir hablando de los ligamentos del codo. El codo tiene una serie de ligamentos y la verdad es que son medio complejos. Tiene ligamentos más complejos que los de la rodilla. Tiene un complejo articular que está por la cara lateral y otro complejo articular que está por la cara medial del codo. El que más frecuentemente se lesiona es el complejo que está en la cara medial. Y es un complejo que es complejo. Tiene una banda anterior que va del epicóndilo medial al borde de la apófisis coronoide. Tiene una banda posterior que va del epicóndilo medial al borde del olecranon y una banda transversa que une el extremo de los dos. ¿Okay? El que más frecuentemente se lesiona es la banda anterior, porque cuando uno está con el codo en extensión, cualquier movimiento en valgo va a romper ese ligamento. Y así se ve normalmente. Epicóndilo medial, ahí tenemos la tróclea para articular con el cúbito, ahí tenemos el tendón flexor común y profundo de ese tendón, ahí está el ligamento colateral cubital en su banda anterior, que como les decía es el que hay que mirar más importantemente. El complejo del ligamento colateral radial tiene un ligamento anular que da la vuelta a toda la cabeza del radio para unirlo al cúbito. Tiene un ligamento que va desde el epicóndilo lateral hasta el ligamento anular, que se llama el ligamento colateral radial. Y existe otro ligamento que va desde el epicóndilo lateral hasta el cúbito, en una prominencia que tiene el cúbito, y que por lo tanto se da la vuelta por detrás del radio, ¿se fijan? Se tiene que dar la vuelta por detrás del radio para llegar al cúbito. Eso es lo que se llama el ligamento colateral cubital lateral. ¿Cómo se ve eso? Ahí tenemos entonces el ligamento colateral radial, y aquí alcanzamos a ver también la banda anterior del colateral cubital. Y ahí tenemos el ligamento colateral ulnar lateral, o ligamento colateral cubital lateral, en que se fijan que sale desde el epicóndilo lateral, se da la vuelta por detrás de la cabeza del radio para llegar a unirse al cúbito. Este ligamento, el ligamento colateral cubital lateral, es el más importante para evitar el varo del codo. La banda anterior del colateral cubital es para evitar el valgo y este otro es para evitar el varo. Y por lo tanto son los ligamentos que más frecuentemente se lesionan. Aquí tenemos otra vista, el ligamento colateral cubital lateral, el ligamento anular que está dando la vuelta ahí a la cabeza del radio para unirlo con la superficie articular del cúbito. Y ahí tenemos otra foto de lo mismo. ¿Cómo se lesionan estos ligamentos? En realidad los mecanismos, como yo les decía, más importantes son en varo y en valgo. Nosotros vemos, pero no vemos tan frecuentemente como ocurre en el hemisferio norte, en que son mucho más frecuentes los deportes de extremidad superior. Acá, por supuesto, en Latinoamérica somos mucho más dados a jugar fútbol. En cambio, en el hemisferio norte juegan mucho más deportes de extremidad superior, de lanzamiento, de diferentes tamaños de pelota. Así que ellos tienen mucha más lesión de hombro y de codo que lo que tenemos acá. Hay que acordarse que la lesión del ligamento colateral cubital se produce por un microtrauma repetido que finalmente lleva a romper las fibras y que por supuesto va a producir inestabilidad en valgo. Y después va a cicatrizar con calcificación o con osificación. Y el esguince crónico se va a ver como un aumento de grosor y señal, pero con pérdida de definición de los márgenes del ligamento. La rotura completa del ligamento es mucho más frecuente en la mitad proximal. Y la rotura parcial va a producir el signo latén que se sale parcialmente el líquido hacia las partes blandas. Veamos eso. Entonces ahí debería ir la banda anterior del ligamento colateral cubital, pero no la vemos porque hay una rotura completa con desinserción de la banda anterior del colateral cubital. Y además aprovechen de ver ahí las contusiones óseas que se producen en esta zona, que es lo mismo que puede ocurrir en otras articulaciones, en que si se rompe los ligamentos que estabilizan en un lado de la articulación, al otro lado las superficies óseas se tocan. Eso es lo que se llama las kissing fracture, como si se besaran las dos superficies óseas que están al otro lado. Aquí tenemos una rotura parcial del ligamento en su porción más craneal, en su origen.
y además aprovechan de ver el edema que hay en relación a los músculos flexores. El tratamiento de la lesión de la banda anterior del colateral cubital es un tratamiento que es conservador, excepto en los pacientes que necesitan tener un ligamento que esté funcionando, especialmente los atletas, que acá es muy raro que ocurra. La lesión ahora vamos a ver la lesión del ligamento colateral cubital lateral, el que evita el varo. La rotura habitualmente ocurre en el origen y se asocia a una epicondilitis lateral y produce un problema que se llama la inestabilidad rotatoria posterolateral del codo, IRPL. Y clínicamente se produce el signo del pivote, que básicamente es que hay inestabilidad en varo del codo. Entonces ahí tenemos el radio. Aquí deberíamos ver un muy bien definido ligamento colateral radial, pero fíjense ustedes que está muy adelgazado, con aumento de la señal, y esta es una fractura antigua que tenía este mismo paciente en esa zona. Nuevamente en este caso hay una rotura, pero completa del ligamento colateral cubital lateral en su origen. Acuérdense que tiene que hacer un recorrido en este sentido, pero como está roto ese ligamento, ya no puede sujetar a la cabeza radial en su posición normal, y la cabeza radial se empieza a mover hacia atrás, igual que el cúbito, y se produce esta inestabilidad que se llama inestabilidad rotatoria posterolateral, porque ese ligamento, además de evitar el varo, va a permitir que el cúbito, o sea, el radio proximal, se mantenga en su posición normal. Luxación e inestabilidad de codo. Por supuesto, como ya se pueden imaginar, va a involucrar la lesión de la banda anterior del colateral cubital y del ligamento colateral cubital lateral. Va a haber una luxación posterior del radio del cúbito proximal respecto del húmero distal y se asocia a una fractura de la coronoides. La luxación posterior, por supuesto, es lo que más frecuentemente ocurre y se ha clasificado en 4 grados, 4 considerando 3A y 3B, y siempre va a progresar desde lateral hacia medial, no al revés. Entonces, primero se lesiona el ligamento colateral cubital lateral, que es lo mismo que vimos recién, es la inestabilidad rotatoria posterolateral. Eso es lo que se llama la tipo 1. En la tipo 2 es lo mismo que la 1, pero agréguenle lesión del colateral radial y de la cápsula articular anterior y posterior. Y en el tipo 3, además, se lesionan estructuras del ligamento colateral cubital medial. Esto es el mismo caso que habíamos visto antes, en que se rompe el ligamento colateral cubital lateral, que va hasta el cúbito y se rompió en su origen, y por supuesto va a producir desplazamiento parcial posterior del radio y del cúbito. Pero en este caso, se fijan, la apófisis coronoides no tiene fractura. Esa es la tipo 1. Y en la tipo 2 ya se lesiona la otra estructura. Aquí ya tenemos además lesionado el ligamento colateral radial, que va y queda interrumpido, y que por supuesto va a determinar desplazamiento del radio del cúbito. Y en la tipo 3, que se ha roto la cápsula, se ha roto además la banda posterior del ligamento colateral cubital, y fíjense cómo hay mucho más desplazamiento e incluso fractura de la apófisis coronoides. ¿Qué es la epicondilitis? La epicondilitis se refiere a inflamación de los tendones que se originan en los epicóndilos. En el epicóndilo lateral se originan los tendones extensores y en el epicóndilo medial se originan los tendones flexores. Se originan en realidad no todos en forma independiente, sino que suelen agruparse para originarse como un tendón conjunto. Entonces tenemos que en el epicóndilo lateral, esta es una imagen normal en que tenemos el ligamento colateral radial y superficial al ligamento, ahí tenemos el tendón extensor común, que normalmente, como todos los tendones en todas las partes del cuerpo, se ven muy hipointensos en las diferentes secuencias. Cuando este tendón extensor común se inflama, hablamos de epicondilitis lateral. Es lo que se llama el codo de tenista. Muy mal término porque le ocurre a mucha gente que nunca ha jugado tenis y afecta entonces al tendón extensor común. Las manifestaciones son, por supuesto, las mismas que habíamos descrito que le pueden pasar a un tendón: tendinosis, desgarro y lesiones musculares o entesopatía asociada. Y ahí tenemos un ejemplo en que tenemos el ligamento colateral radial, pero el tendón extensor común se rompió en su origen. Entonces ahí tenemos un desgarro de grosor parcial. En el origen, este es un desgarro de grosor completo, en el origen del tendón extensor común. Y aquí tenemos una rotura completa del tendón en su origen, y aquí tenemos una rotura parcial del ligamento colateral radial asociado.
Entonces hay lesiones asociadas a la epicondilitis lateral, el edema o desgarro del músculo anconio, el edema óseo en el epicóndilo lateral y la calcificación del tendón. Hay que tener mucho cuidado porque si se han hecho infiltraciones con corticoides o con anestésicos en el epicóndilo lateral, en el fondo, en la zona del tendón extensor común, se va a ver igual como si hubiera tenido una epicondilitis aguda en ese momento, ¿okay? Porque vamos a tener aumento de señal y aumento de grosor del tendón. Y eso hay que tener el antecedente, si no uno puede confundir una patología crónica con una patología que está reagudizada. Eso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo por lo demás, pero quiero traerlo a colación ahora. La epicondilitis medial es lo mismo, pero que ocurre en el tendón flexor común, que es el que están viendo ahí, superficial a los ligamentos colaterales. Y le dicen codo del golfista. También es un término muy malo, porque le pasa a mucha gente que nunca ha jugado golf. Así que esos términos hay que tratar de evitarlos y referirse mejor en forma genérica a epicondilitis medial o lateral. Y ahí tenemos, por supuesto, interrupción parcial del tendón que debería estar saliendo, se fijan ahí, superficial a los ligamentos. Ahí está el tendón que tiene una interrupción parcial de sus fibras y así se ve en el corte longitudinal. Derrame articular. ¿Cómo vemos derrame articular en el codo? En el codo existe una fosa anterior y una fosa posterior. La fosa anterior es para alojar a la apófisis coronoides del cúbito cuando uno está con una flexión completa del codo. La fosa posterior es para alojar al olecranon cuando uno está con una extensión completa del codo. En esas dos fosas hay grasa normalmente, y esa grasa está intraarticular, pero está extrasinovial, o sea, queda atrapada entre la cápsula y la sinovial. Ahí tenemos esa grasa. En condiciones normales, yo no debería ver nada de grasa de la fosa posterior asomada, pero puedo ver un poquito de grasa de la fosa anterior asomada, pero en forma lineal. ¿Qué ocurre en el derrame? Aquí lo tenemos en radiografía y aquí está en escáner. Va a aumentar el líquido dentro de la articulación, adentro de la sinovial, que va a empezar a empujar la grasa hacia afuera desde las fosas y vamos a tener la grasa desplazada desde la fosa anterior hacia adelante y hacia craneal. Y va a formar una especie de vela, que lo vemos mejor en este escáner, en que la grasa, en vez de tener una forma lineal como lo veíamos en condiciones normales, en vez de ser lineal, adopta una forma triangular como la vela de un barco. Le dicen el signo de la vela. Y la grasa que está posterior va a quedar desplazada y se fijan que en radiografía estoy viendo la grasa posterior. Eso no lo debería ver en condiciones normales. Si lo veo, hay derrame y ahí tenemos el desplazamiento visto por escáner. También hay una serie de lesiones óseas, por motivos de tiempo solamente me voy a referir a la osteocondritis disecante, en que ocurre una impactación crónica del cóndilo del húmero contra la cabeza del radio, y eso produce una lesión del cóndilo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la lesión, la osteocondritis disecante, habitualmente se confunde con una serie de cosas que son algunas normales y otras patológicas, y que hay que saber distinguirlas. Si quieren estudiar osteocondritis disecante hay que hacerlo con resonancia, y si quieren estudiar cuál es el grado de separación de este fragmento osteocondral desde el cóndilo, hay que usar artrorresonancia. Entonces lo que están viendo aquí es un fragmento osteocondral que se separó del hueso nativo. ¿Ok? Muy similar a lo que vimos recién en la resonancia rodilla, en que va a ocurrir una separación del fragmento osteocondral del hueso nativo. Esta es una imagen sagital, por supuesto, en gradiente, y que tenemos el fragmento rodeado completamente de líquido, o sea, se separó, es un fragmento inestable. ¿Por qué yo les decía que es importante tenerlo en consideración? Porque hay cosas normales que no hay que confundirlas con patología ahí en el cóndilo. El cóndilo del húmero distal, la certus fibrosus es una estructura aponeurótica que va desde el tendón y que va a ir hacia medial, desde la unión musculotendina hasta la fascia medial, y va a cubrir al nervio mediano y a la arteria braquial. Eso es súper importante, vamos a verlo después por qué. Que cubre a la arteria y cubre al nervio mediano. La rotura del tendón del bíceps habitualmente ocurre en hombres y la rotura completa es mucho más frecuente que la parcial. Y aquí tenemos
una ausencia del tendón del bíceps desde la región de la unión músculo-tendínea hasta su inserción en el radio. Y ahí tenemos incluso fragmentos del ligamento, del tendón que están retraídos producto de la rotura. Nuevamente otro caso, ahí tenemos un extremo, otro extremo del tendón, que se rompió en forma completa. La bursitis bicipitorradial, que puede estar asociada a tendinosis o a rotura del tendón. Como les decía, es una bursa que normalmente está en ese sitio, disminuyendo el roce entre el radio y el tendón, y que cuando se inflama está muy distendida con líquido. El tendón del tríceps, al momento de insertarse en el olecranon, tiene una porción superficial que es solamente tendón, pero tiene una porción profunda que es de músculo, el músculo directamente sobre el olecranon. El tendón se rompe habitualmente en la inserción en el olecranon y también puede haber fractura por avulsión. Y aquí tenemos un caso de rotura parcial en que se rompieron solamente las fibras superficiales del tendón, pero no hay desgarro en la inserción muscular que está más profunda. La bursitis olecraniana tiene muchas etiologías. A diferencia de lo que se cree que es solamente de origen gotoso, no tiene muchas otras etiologías. Menos del 20% presentan infección, que habitualmente es por Staphylococcus aureus. Así es que si les piden pinchar una bursitis olecraniana, evítenlo porque la mayoría de las veces es una bursitis aséptica. Y por último quiero que revisemos en el codo, particularmente las neuropatías por atrapamiento. En el codo una de las patologías más frecuentes que ocurre es el atrapamiento de los diferentes nervios y hay que saber dónde buscar esos atrapamientos y eso es lo que me interesa que sepan. Entonces las neuropatías por atrapamiento la verdad es que son bastante frecuentes. Los diferentes exámenes de imágenes van a ser solo complementarios a la electromiografía, pero nos van a entregar una imagen morfológica, no nos van a decir de ninguna manera cómo está funcionando ese nervio. Y en condiciones normales el nervio se debería ver isointenso en T1 en comparación con el músculo, y en T2 se ven un poquito más intensos que el músculo. El nervio cubital es uno de los nervios que más frecuentemente se atrapa en el codo y va a tener varios sitios de atrapamiento en su trayecto. Entonces uno de esos es este ligamento, que es lo que se llama la arcada de Struders, que es una estructura normal, que es un septo fibroso que va desde el compartimento anterior al posterior y que puede atrapar el nervio. Otra zona es un septo intermuscular que está medial, también puede atrapar al nervio. El tercer punto en el canal cubital y el cuarto punto es entre las cabezas del flexor carpio ulnaris. Ahí tenemos una cabeza, la otra cabeza, y cuando el nervio pasa entre medio de las dos, se atrapa. Aquí tenemos una imagen que es del túnel cubital. En el túnel cubital es un túnel que está en la cara posteromedial del codo. Entonces ahí tenemos el nervio cubital, que es esa estructura redondita de ahí. Ahí tenemos los dos vientres musculares del flexor carpio ulnaris, el tendón flexor común y la banda posterior del ligamento colateral cubital. En ese estrecho túnel tiene que pasar el nervio cubital. Así que no es raro que en esa zona se comprometa con una alta frecuencia. Sobre este túnel va un retináculo, una banda fibrosa, que en el 11% de la población es reemplazado por un músculo y que por supuesto puede apretar al nervio y produce atrapamiento. Eso es lo que se llama el músculo anconio epitroclear, que va desde el olecranon hasta el epicóndilo medial. Ese músculo no debería estar ahí, si está va a empezar a atrapar al nervio. Otra vez, anconio epitroclear, nervio engrosado con edema. En el 10% de la población ese retináculo no existe y por lo tanto va a haber una luxación del nervio. Se va a salir de este túnel y eso va a producir una neuritis por fricción. Entonces ocurre esta luxación o subluxación que puede ser asintomática y que por lo tanto no va a producir neuritis. Es decir, si ven que el nervio se sale de la corredera, no siempre va a producir síntomas, ¿ok? Y hay que tener ojo porque en ese caso el atrapamiento puede estar en otro sitio del trayecto del nervio. Y aquí tenemos un caso de luxación en que aquí está la corredera y el nervio, en vez de ir adentro de la corredera, se ha salido y queda ahora por fuera del epicóndilo medial. Y visto por ecografía, la corredera y el nervio, en vez de ir en su ubicación normal, se ha salido y tenemos una ubicación que está afuera del túnel.
Y se puede atrapar, por supuesto, por osteofitos marginales en el piso del túnel cubital. Hay varias técnicas para tratar la neuritis cubital y lo más importante es descomprimir el túnel y traslocar al nervio. ¿Okay? Se puede poner el nervio en todas esas ubicaciones y hay que tenerlo presente porque en los pacientes que están postoperados no van a encontrar el nervio en el túnel, sino que lo van a encontrar desplazado en alguna de estas situaciones. El nervio mediano se compromete con menos frecuencia que el nervio cubital y lo importante es que tiene estos 4 puntos de compromiso cuando pasa por debajo del proceso supracondilio y ligamento de Struders, que es una variante anatómica. El proceso supracondilio es ese huesito, una espina ósea accesoria que tiene un ligamento que se llama el ligamento de Struders y que va a ir hasta el epicóndilo medial, y cuando el nervio pasa profundo a eso se puede comprimir. Se puede comprimir además entre los vientres del músculo pronador redondo, por debajo del lacertus fibrosus, que es lo que veíamos hace unos minutos atrás, y en el margen fibroso proximal del músculo flexor superficial de los dedos. Ahí tenemos un ejemplo, ahí tenemos un proceso supracondilio visto en la radiografía, y hay que asumir, por lo tanto, que visto el proceso supracondilio va a haber un ligamento de Struders y puede atraparse el nervio. Y aquí tenemos la imagen entonces, el nervio mediano, se puede atrapar entre los vientres del pronador redondo cuando ocurre este proceso de pronosupinación, y estos pacientes tienen clínicamente el dolor claramente referido a este movimiento de pronosupinación. ¿Qué le ocurre en forma aguda cuando se compromete el nervio por compresión del pronador redondo? En forma aguda va a ocurrir edema, en forma crónica va a ocurrir atrofia del músculo pronador redondo. Existe un síndrome que se llama el síndrome del nervio interóseo anterior, que tiene ese nombre, y el nervio interóseo anterior es una rama del nervio mediano. ¿Qué es lo que vamos a ver? Edema en fase aguda y atrofia en fase crónica de los músculos flexores profundos. En el radial también hay varios sitios de compresión, pero el más importante es este que se llama la arcada de Froese, en que ocurre compresión del nervio entre los vientres del músculo supinador. El nervio radial da 2 ramas cuando pasa por el codo, una rama superficial y la profunda. El problema es que se comprima la rama profunda, que va a producir, por supuesto, denervación de los músculos profundos, pero de la cara posterior del antebrazo. Entonces ahí tenemos el nervio radial al lado del supinador, y ahí tenemos el nervio interóseo posterior pasando entre los 2 vientres del supinador. Y esta es la manifestación de un síndrome del nervio interóseo posterior. En un corte axial vemos cómo hay atrofia de la musculatura extensora del antebrazo. Listo. Ahora es el break.